la cual hemos titulado como hermenéutica, ¿ok? Si cada persona, cada cristiano estudiara las materias que nosotros estamos estudiando, déjeme decirle que la vida cristiana sería distinta. ¿Por qué? Porque surge un problema enorme cuando cada quien trata de interpretar las escrituras de la forma en que cada uno quiere. Comencemos por lo que es la hermenéutica y la definición fundamental de la hermenéutica. Los que tienen libro, ahí en su libro vamos a estar en la página 13. ¿Me acompaña ahí en su libro, en la página 13 de su libro? Casi al final, en el último párrafo, dice: en su sentido técnico se define la hermenéutica como ¿qué? La ciencia y el arte de la interpretación bíblica, ¿ok? Es que la ciencia. ¿Alguien me regala unos Kleenex de ahí, por favor? Para que sea mi borrador. Gracias, hermanita. La ciencia. Okay. Gracias. Está bien. Entonces, dos palabras claves, ¿cuáles son? Ciencia y ¿qué más? Y arte. Okay. Esas son nuestras dos palabras claves. Entonces, la hermenéutica es una ciencia y también es un arte. Okay. Se le considera ciencia porque tiene reglas que pueden clasificarse en un sistema ordenado. Okay. Muy importante. Ciencia, ¿por qué? Porque tiene reglas que pueden clasificarse, ¿ok? Es decir, pueden ordenarse, ¿ok? Y se le considera arte, ¿por qué? Porque su comunicación es ¿qué? Flexible, y por tanto pudiera distorsionarse el verdadero sentido de una comunicación si se aplican las reglas de manera rígida y mecánica. Para ser un buen intérprete, aprender las reglas de la hermenéutica, así como el arte de aplicar tales reglas, es lo esencial, ¿ok? Entonces, aplicar las reglas de manera flexible. Ahora, si nosotros somos exageradamente rígidos en las reglas de interpretación, ¿qué va a suceder? Vamos a llegar a una incorrecta interpretación del pasaje bíblico. ¿Me siguen hasta aquí? Ahora, la pregunta aquí que surge es ¿cómo entender la Biblia? Porque cuando nosotros leemos ya tenemos una cultura, tenemos un idioma, tenemos una forma de analizar y de ver las cosas, y nosotros nos encerramos en lo que somos y entendemos de la manera que nosotros pensamos o nos imaginamos. Y eso no necesariamente es lo que el escritor tenía en mente al escribir. Cuando nosotros estudiamos hermenéutica, estamos aprendiendo todos los pasos a seguir para interpretar y entender correctamente la bendita palabra de Dios. Por eso es tan importante. ¿Alguien dice amén? All right, entonces la teoría hermenéutica se divide en dos categorías: hermenéutica general y hermenéutica ¿qué? Especial, página 14. La hermenéutica general es el estudio de las reglas que rigen la interpretación de todo el texto bíblico. Entonces, ahí en el diseño, tenemos un nuevo diseño que vamos a poner un ratito. Nosotros tenemos esta nueva materia. No sé si ya se fue Javi. Pídeselo a Zuli, mijo, por favor. All right, entonces, nosotros arrancamos ya con lo que es hermenéutica ¿qué? Es la primera. General, ¿ok? Y la segunda, hermenéutica ¿qué? Especial. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre las dos? Que esa es una muy buena pregunta. La diferencia entre las dos es que la general es la interpretación de todo el texto bíblico. Interpretar todo el texto bíblico. ¿Ok? ¿Y la hermenéutica especial qué es? ¿O de qué se encarga?
Es el estudio de las reglas que aplican a géneros específicos como ¿qué? Parábolas, alegorías, tipos y profecías. Entonces, la hermenéutica especial son reglas especiales que aplican ¿a qué? Parábolas. ¿Qué más? Alegorías. ¿Qué más? Tipos y ¿qué? Profecías. ¿Ok? ¿Por qué aplican a estas? Porque es un lenguaje especial. La tipología es un lenguaje especial. La profecía es un lenguaje especial. Las parábolas y las alegorías son un lenguaje especial. Incluso pudiéramos llevarlo más allá y hablar acerca de la poesía dentro de la hermenéutica especial. ¿Ok? Son reglas específicas que se aplican para poder entender e interpretar correctamente esa clase de lenguaje. Entonces, la relación de la hermenéutica con otras esferas de estudio bíblico. La primera relación es el canon o la crítica textual el canon de las escrituras, la crítica textual, la crítica histórica, la exégesis y la teología bíblica y sistemática. En cuanto al canon de las sagradas escrituras, nosotros ya hablamos acerca de la canonicidad de las escrituras. ¿En qué materia? En teología, ¿se recuerdan? Entonces nosotros supimos y entendimos cómo se puso la Biblia junta, cómo nos llegó a nuestras manos, por qué es la palabra de Dios, todas las características del canon de las Sagradas Escrituras. Y a manera de resumen, es lo que hizo el Espíritu Santo cuando guió a la iglesia para reconocer ciertos libros que tenían el sello de autoridad divina. Entonces, diga conmigo, canonicidad. El Espíritu Santo guía para decir cuáles libros son palabra de Dios, ¿ok? Cuáles libros son inspirados, ¿ok? La siguiente esfera entonces es la crítica textual, a veces conocida como la baja crítica. La crítica textual es el intento de determinar las palabras originales de un texto, ¿ok? Muy importante eso. Crítica textual, determinar las palabras originales de un texto. La crítica textual es igual que la ¿qué? Baja crítica. Anote eso porque va a venir en su examen, ¿ok? Crítica textual igual a crítica baja. La crítica textual es necesaria porque no tenemos los manuscritos originales, solo muchas copias de los originales, y dichas copias contienen variantes entre ellas. Mediante una cuidadosa comparación de un manuscrito con otro, los críticos textuales realizan un servicio de incalculable valor al proporcionarnos un texto bíblico que se aproxima mucho a los escritos ¿qué? Originales. Entonces, ¿qué hace la crítica textual? De una manera bien específica. Analiza el lenguaje ¿qué? Original. ¿Ok? ¿Qué más hace la crítica textual? De acuerdo a lo que acabamos de leer. Sabe y entiende que no contamos con los manuscritos originales, sino que contamos con muchas copias que datan de diferentes años y que tienen ciertas variantes. Entonces lo que hace la crítica textual es que analiza el lenguaje de todas las copias de manuscritos sagrados que tenemos y hace una sola copia, que es la más cercana al manuscrito ¿qué? Original. De tal forma que todo este proceso de la crítica textual es lo que lleva a cabo que usted y yo tengamos una Biblia en la mano. Ese fue el proceso. Analizar la canonicidad, analizar la crítica textual, ver todos los pasajes, las similitudes y hacer un texto que sea al cual nosotros llamemos el original. ¿Vamos bien? Las variantes de las lecturas sobre lo que queda alguna duda entre los críticos textuales del Nuevo Testamento no afectan ningún hecho histórico de la fe ni la práctica cristiana. Ok, para aquellos que dicen, ¿cómo sabemos si lo que nosotros tenemos es realmente la palabra de Dios? Las pequeñas diferencias entre los manuscritos no están relacionadas a doctrina, no están relacionadas a acontecimientos históricos, no están relacionadas a la fe básica de los cristianos, ni tampoco están relacionadas a la vida cristiana.
todo eso es una unidad en todos los manuscritos. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Me estoy explicando, sí o no? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos el texto bíblico, nosotros ya tenemos la esencia de la escritura, lo que nos une: una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Padre, un solo Espíritu Santo, etcétera, etcétera. La fe cristiana, lo histórico, la vida cristiana. Y las pequeñas variaciones no afectan la esencia. ¿Me siguen? Entonces, eso es lo importante a entender para aquellos que dicen: no, la Biblia es un libro y ahí le cabe lo que tú le pongas. No, recuerden que los que organizan o organizaron todo esto fueron hombres de Dios, temerosos de Dios, que saben que hay una maldición para aquel que le agregue o le quite la palabra de Dios. ¿Vamos bien? Entonces, ¿cuál es la primera esfera de la hermenéutica? Canonicidad. La segunda, crítica textual. La tercera esfera, el estudio bíblico con la crítica histórica, ¿ok? La crítica histórica o la alta crítica. ¿Cuál es la baja crítica? La crítica textual. ¿Y la alta crítica? La crítica histórica. Los eruditos de esta esfera estudian la paternidad literaria de un libro. ¿Qué es la paternidad literaria de un libro? ¿Quién dijo yo? ¿A qué nos referimos con paternidad literaria? ¿Ah? Ayúdenme mientras borro. ¿Ah? Paternidad literaria. ¿Quién lo escribió? ¿Ok? Entonces, ¿qué estudia la crítica histórica? ¿Quién lo escribió? Paternidad literaria del libro. Fecha en que se escribió. ¿Qué más estudia? ¿Ah? ¿Se están saltando unas? Paternidad literaria de un libro, paternidad, la fecha de su composición, las circunstancias históricas que rodean a la composición, ¿ok? Historia y cultura del tiempo en que se escribió. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Y qué más? La autenticidad de su contenido y la unidad literaria. Entonces, autenticidad. ¿Y qué más? Unidad. ¿A qué nos referimos con autenticidad literaria? Que realmente haya sido escrito por la persona en que nosotros creemos que se escribió. Ahora, nosotros en el Nuevo Testamento tenemos por lo menos un libro que no sabemos su paternidad literaria, por ejemplo. Mas sin embargo, en la autenticidad sí sabemos que es palabra de Dios. Y lo sabemos porque está unido a toda la doctrina de la Escritura. ¿Cuál es ese libro? Hebreos, ¿ok? Entonces, Hebreos, traten de no moverme la ecualización, por favor, ¿sí? Hebreos es el único libro en el Nuevo Testamento que nosotros no sabemos quién fue su paternidad literaria o cuál es su paternidad literaria, mas sin embargo sí es un libro auténtico, es decir, sí es inspirado por Dios, y también es un libro que se une, ¿ok? A lo que es la totalidad de la palabra de Dios. ¿Quiénes pensamos nosotros que pudieron ser los escritores del libro de Hebreos? Pablo, ¿y quién otro? Más o menos. Apolos. ¿Ok? Entonces, cuando se hace toda la esfera de la crítica histórica, nosotros podemos ver dos posibles escritores, y de ellos las inclinaciones por la forma en que escribe, por el vocabulario que usa, por todo lo que usa. Muchos creen que fue Pablo, el escritor, escribiéndole a los hebreos. ¿Ok? Ahora, hay otro libro que también dice el anciano, ¿ok? A Juan, y ahí también
hay un pequeño debate en cuanto a cuestiones de paternidad literaria. De ahí en adelante, todos los demás sabemos de dónde provienen, ¿ok? Vamos adelante entonces. Ahora, hay dos clases de intérpretes de las Escrituras o de críticos de las Escrituras. ¿Cuáles son? Es lo mismo que sucede en el Congreso de los Estados Unidos. Hay dos partes, dos ramas. ¿Cuáles son? Liberales y conservadores. ¿Ok? Entonces está la crítica liberal. ¿Ok? O los intérpretes liberales. Y luego está la crítica conservadora. O los intérpretes conservadores. ¿De quiénes somos nosotros? ¿De qué grupo? ¿De qué rama? Conservadores. ¿Qué hace la crítica liberal? Trata de desacreditar la palabra de Dios, en pocas palabras. Esos eruditos liberales son los que salen en History Channel tratando de desacreditar el texto bíblico, son los que salen en Discovery Channel, son los que salen en National Geographic, todos esos que se hacen llamar eruditos o teólogos, porque recuerden que hay teólogos conservadores y teólogos liberales. El teólogo liberal trata de desacreditar la palabra de Dios. El teólogo conservador trata de enseñar y decir, esta es palabra de Dios. Es la palabra inspirada. Hay verdad, es la verdad. Los relatos son verdaderos, se han comprobado por esto y por esto. ¿Vamos bien? Entonces, el conocimiento de las circunstancias históricas que rodearon la composición de un libro es esencial para una adecuada interpretación de su significado. El capítulo 3 trata o dedica este asunto. Entonces, circunstancias históricas. Mira este ejemplo que está buenísimo de la cuarta esfera. Después del estudio de la canonicidad, la crítica textual y la crítica histórica, el erudito está listo para hacer ¿qué? Exégesis, ok, la página 15 de su libro. ¿Qué es la exégesis? La aplicación de los principios de la hermenéutica para arribar a una correcta interpretación del texto. La aplicación de todas las reglas de la hermenéutica a un texto para poder llegar a interpretarlo de esa manera. El prefijo ex significa fuera desde, lleva la idea de que el intérprete está tratando de derivar su interpretación a partir del texto, una vez en vez de leer su significado hacia el texto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la exégesis? Interpretar el pasaje con las reglas de la hermenéutica a partir del texto. Desde aquí yo saco el significado. La exégesis, que es totalmente diferente, es yo llevo mi interpretación hacia el pasaje. Hagan de cuenta que estoy obligando el pasaje bíblico a decir y enseñar lo que yo quiero que enseñe. ¿Quiénes son expertos en hacer exégesis? No exégesis. Hay sectas que son expertas. Uno de ellos son nuestros primos, los testigos de Jehová, ¿ok? Que de testigos no tienen nada. ¿Por qué? Porque ellos, en lugar de hacer exégesis y partir desde el texto para interpretarlo correctamente, ellos tienen su interpretación y obligan al texto a que diga y enseñe lo que ellos creen. ¿Sí ven la gran diferencia? Aquí es donde nacen las sectas. Si usted se había preguntado, pastor, ¿por qué hay tantas religiones? ¿Por qué hay tantas iglesias? ¿Por qué hay tantas cosas? ¿Por qué hay tantas sectas? Es porque lo correcto es hacer exégesis, interpretar y entender lo que el texto quiere decir y no obligar a un texto a que diga lo que yo creo y lo que yo pienso. Todas las sectas hacen exégesis, ¿ok? Obligan al texto a que enseñe lo que ellos quieren. Por ejemplo, el que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Yo tomo ese pasaje y en lugar de comenzar a interpretarlo desde la regla de la hermenéutica, hacer el análisis histórico-cultural, léxico-sintáctico, el análisis teológico, etcétera, y empezar desde el texto para saber qué significa, yo puedo decirle a un grupo de muchachos, vamos a hacer una iglesia que se llame Los que odian a papá y mamá, y vamos a sacarlos de sus casas a todos. Y tengo una base bíblica: aborrece a tu padre y a tu madre, de lo contrario no eres digno de mí. Yo le pondría de nombre a mi secta los aborrecedores, por decir un ejemplo, ¿ok?
y empiezo a hacer un movimiento con jóvenes rebeldes, los hago que se salgan de su casa y somos un grupo de rebeldes que supuestamente siguen a Cristo. Y tengo un pasaje bíblico como fundamento, ¿cierto o no es cierto? El que no aborrece a su padre y a su madre no es digno de mí. Ahora, ¿será que eso significa el pasaje o qué quiere decir el pasaje? ¿Ah? ¿Qué ustedes piensan? Porque así lo dice literalmente. Para eso nos sirve la exégesis. ¿Qué realmente dice el pasaje? Bueno, una de las reglas de la hermenéutica es analizar el contexto del pasaje. Y no solamente el contexto inmediato, sino el contexto bíblico. Nuestro Señor Jesucristo interpreta ese pasaje y nos da su significado y nos dice: el que no deja a su padre y a su madre no es digno de mí. ¿Qué significa aborrecer a padre y madre? Dejar a papá y a mamá por causa de Cristo. Eso aplica para cuando tú eres de la religión tradicional y tu mamá te dice: si tú te haces protestante, dejas de ser mi hijo. ¿Alguien le dijeron así o no? Aquí no hay ninguno, ¿verdad? Entonces ahí aplica el pasaje. Hay que dejar a padre y a madre. Pero luego el contexto bíblico trae un pasaje más que dice: aunque padre y madre te dejaren, con todo y esto, ¿qué? Jehová te recogerá. ¿Ok? Entonces esa es la diferencia entre exégesis y eisegesis. ¿Ok? Después de eso viene otra esfera que es las esferas gemelas, se le llama la teología bíblica y la teología ¿qué? Sistemática. Ya nosotros vimos la diferencia de las dos. ¿Se recuerdan en teología? ¿Qué es la teología bíblica? Es la teología o el orden de toda la Biblia, las doctrinas de toda la Biblia, pero no necesariamente en un orden sistemático. Mientras que lo que hace la teología sistemática es decirnos todo lo que dice la Escritura y dividirlo por temas: el hombre, el pecado, la vida después de la muerte, Satanás, los ángeles, Cristo, las Escrituras. Eso hace la teología sistemática. Ordena todo lo que dice la Biblia de manera sistemática por temas. Mientras que la teología bíblica es simplemente el estudio de la revelación divina como está a través del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Vamos bien? Ok, entonces ustedes en la página 16 tienen un recuadro del proceso que acabamos de estudiar. El primer paso es el estudio de ¿qué? Del canon. Luego, crítica textual. Ahí agréguenle una nota y póngale baja crítica para que lo ubiquen bien fácil. Y luego crítica histórica. Agréguenle una nota y póngale alta crítica. Luego hermenéutica, que es la aplicación de los principios hermenéuticos, eso es hacer exégesis. Y luego teología bíblica y sistemática. Siguiente, la necesidad de la hermenéutica. La hermenéutica es esencialmente una codificación del proceso que por lo general empleamos en nivel inconsciente para comprender el significado de una comunicación. Cuanto más bloqueos hay en la comprensión espontánea, tanto mayor será en la necesidad de la hermenéutica. Entonces, aquí hay una palabra clave. Digan bien fuerte conmigo, por favor: bloqueos. ¿Ok? Esos bloqueos los vamos a ver en un momento. Cuando yo estoy leyendo la Biblia, comienzan bloqueos. ¿Ok? Ay, sí. Y esos bloqueos tienen que ver con cosas que yo no alcanzo a entender. ¿Ok? Que mi mente consciente, mi forma de procesar la información no puede interpretar de manera común y corriente. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son esos bloqueos? Hay un abismo histórico por el hecho de que nos hallamos ampliamente separados en el tiempo de los escritores y los lectores originales. ¿Ok? Diga conmigo: abismo histórico. ¿Cuál es el primer bloqueo? Abismo histórico. Ese abismo histórico, ¿qué es? Yo vivo en una historia, en un tiempo, en un año, en una cultura
totalmente diferente a lo que vivían en los tiempos bíblicos. ¿Cierto? Nosotros ahorita estamos en la época de la tecnología. Pero si ustedes le dicen a una niña como la mía, Eileen, de 8 años, y le hablan de las películas en videocassette, ¿qué va a decir ella? ¿Qué es eso? Y si ustedes le ponen una videocasetera con un videocassette y le dicen, ponme una película, ¿qué creen que va a hacer? No va a saber. Ella te sabe poner Netflix, Amazon con el control, te puede buscar en YouTube una película. Entonces, aún en ese corto periodo de tiempo, nuestros niños de hoy ya tienen un abismo ¿qué? Histórico. Si tú les dices que los teléfonos de antes tenían cable y que tenías que marcar número por número y esperar hasta que regresara, les aseguro que si a algunos de ellos les ponemos un teléfono de esos, ellos no saben cómo usarlo. ¿Cierto o no es cierto? A ese corto periodo de tiempo, de los 90s, de los 80s, ya nosotros tenemos un abismo histórico y cultural con nuestros niños. Es la misma cosa que sucede cuando tratamos de leer la Biblia escrita a personas específicas en tiempos específicos con una cultura específica. Cuando yo en el 2020 trato de leer la Biblia, entonces voy a tener el primer bloqueo, que es un abismo ¿qué? Histórico. Y ese abismo lo quita la hermenéutica. ¿Me siguen hasta aquí? All right. El segundo, el abismo ¿qué? Cultural, de lo que yo les estaba hablando, ¿ok? Cultural. Un abismo histórico, un abismo cultural, que resulta del hecho de que hay diferencias importantes entre la cultura de los antiguos hebreos y ¿quiénes? La nuestra. Díganme algunas culturas a quienes fue escrito las cartas del Nuevo Testamento, por ejemplo, o toda la Biblia en general. ¿A quiénes fue escrita? A los hebreos, que es el pueblo de Israel. Ahora, présteme mucha atención aquí. Ellos tienen una cultura específica. Y yo no entiendo por qué hay muchos cristianos que se quieren hacer judíos. ¿Sí los han notado ustedes? Ya casi que te hablan en hebreo. Y a mí me dan mucha lástima esos judíos, esos cristianos, perdón, que se quieren sentir judíos, porque no se dan cuenta que el judaísmo saca de la ecuación a Jesucristo. Y ellos sienten que por ser judíos van a ser bendecidos. En realidad ni siquiera son judíos, son los judaizantes del Nuevo Testamento. ¿Me siguen hasta aquí? Y yo no entiendo por qué quieren regresar a la ley cuando Cristo vino a cumplirla para liberarnos de ella. ¿Me siguen hasta aquí? Entonces, ojalá que usted no se vaya a querer hacer judío. De hecho, voy a preparar un video, porque usted no sabe la cantidad de personas que he visto que se quieren hacer judíos. Fíjese usted. Me da tanta vergüenza y tristeza ajena porque desechan a Jesús de la ecuación. Para los judíos, nuestro Mesías y Salvador no es el Salvador. Fue un falso profeta. Ahí es donde entra la gracia y la misericordia de Dios durante la gran tribulación para levantar un remanente fiel entre los israelitas, que esa es otra historia, ¿ok? Hablemos que fue escrita a los hebreos. Ahora, los hebreos es el idioma. Israel es el nombre de ¿qué? De la nación. Y judío es ¿qué? La religión. ¿Ok? Más o menos para que usted entienda. ¿Ok? ¿A qué otra? ¿Me regalan más Kleenex, por favor? ¿A qué otra cultura fue escrita la Biblia? Aparte, el Antiguo Testamento a los hebreos. ¿Ok? Ahora, ¿en qué idiomas fue escrito el Antiguo Testamento? Muchas gracias. Ok, el Antiguo Testamento, perdón, fue escrito, no es el coronavirus, no se asusten. Es que el polvo yo soy alérgico al polvo, entonces el polvo me da un poco de alergia. Entonces, el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y un poquito de arameo. ¿Ok?
El Nuevo Testamento fue escrito en griego, ¿ok? Entonces, se le predicó o se le escribió a una cultura ¿qué? Griega, ¿ok? Porque para la época de nuestro Señor Jesucristo todo el mundo hablaba ¿qué? Griego. Había gobernado por mucho tiempo, Grecia, ¿ok? El imperio griego. Pero había sido derrotado ¿por quién? Por el imperio romano, ¿ok? Entonces también escribieron a una cultura ¿qué? Romana. En otras palabras, escribieron a una cultura greco-romana, mientras que el Antiguo Testamento a una cultura hebrea. Cada cultura tiene sus diferentes características. Incluso dentro de los países de habla hispana, cada país tiene su propia cultura. Si yo le digo prende la ampolleta, ¿usted qué va a hacer? Prende la ampolleta o enciende la ampolleta. En Chile ampolleta es foco. ¿Sí ven? Nosotros no lo vamos a entender, al menos que sea una persona chilena. ¿Me estoy explicando? Por ejemplo, si nos vamos a la cultura norteamericana y a la cultura hispana, tienen muchísimas diferencias. En la cultura hispana los hijos permanecen en el hogar muchas veces hasta que se mueren. En la cultura americana los hijos al cumplir 18, ni siquiera les dicen, hijo, por favor, eso de que te vayas. No, lo sacan, ya te tienes que ir. Y nosotros no lo entendemos porque nuestra cultura es de estar, si no es en la misma casa, construimos una casa al lado y otra para que toda la familia esté junta. Así somos nosotros, los hispanos, la cultura hispana. Entonces, hay un abismo cultural. ¿Vamos bien? Siguiente. En la página 17 hace la analogía o la comparación de peces en dos peceras. Imaginémonos que nosotros somos peces de una pecera y vemos otro acuario con otros peces y tratamos de entender lo que aquellos están viviendo, pero estamos en este acuario. Imposible. La única forma de saber qué es lo que aquellos peces están viviendo es yendo a aquel estanque. Eso es exactamente lo que hace la hermenéutica, ir a ese estanque, ir a ese momento, trasladarte al momento en que se estaba escribiendo lo que estás leyendo. ¿Me siguen hasta aquí? Por eso es tan hermoso y tan importante la hermenéutica. Entonces, somos peces en un acuario, nuestro propio tiempo y cultura. ¿Cuál es nuestro acuario? Nuestro propio tiempo y cultura. Mirando peces que están en otro acuario, los tiempos y cultura, ¿qué? Bíblicos. No reconocer aquel ambiente cultural o el nuestro o la diferencia entre los dos puede resultar en serios malentendidos del significado de las palabras o acciones bíblicas, y de esto se dirá más en el capítulo 3 y 8. Uno que es bien común. Ustedes han escuchado el versículo que dice, no vestirá el hombre ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. No le voy a enseñar este video a nadie, ¿ok? Este es entre usted y yo, no se crea. Escuche, los cristianos ignorantes que no entienden este principio, ellos lo aplican o lo trasladan a lo que ellos se imaginan. Para el hispano promedio, la ropa del hombre, especialmente dentro del machismo, son los pantalones, y la ropa de la mujer son las faldas. Por eso es que hay iglesias, con todo respeto, ignorantes, que obligan a que las mujeres no se pinten, no se maquillen y solo pueden usar falda. Por un versículo que dice, no vestirá el hombre ropa de mujer, ni la mujer ropa de hombre. Son peces con su mente estancada en su propia pecera. El machismo, la cultura hispana. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros llevamos a esos cristianos ignorantes, se lo digo con el perdón de la palabra, a la pecera de los tiempos bíblicos? ¿Les parece si los llevamos para allá? ¿Sí? ¿Los llevamos? Ok, vamos a llevarlos. ¿En dónde está ese pasaje? En el Antiguo Testamento.
¿A quiénes fue escrito? A los hebreos. Ahora, cuando llegan estos cristianos ignorantes a esa pecera, vaya sorpresa, hombres y mujeres usan faldas, túnicas. Y ellos se quedan sorprendidos y dicen: ay, caray, ¿qué pasó aquí? Los hombres se están convirtiendo en homosexuales. Y no los lleves a Escocia, porque de manera cultural usan faldas. Ellos se van a ir al infierno por afeminados, por usar faldas, porque es una cultura diferente. ¿Me estoy explicando o no? Entonces ellos llegan, aterrizan en los tiempos en que se escribió ese pasaje, en el lugar y a las personas a las que se escribió, y los ven caminando todos bien felices con sus faldas. Ya no saben qué hacer. Nosotros que estudiamos la Biblia sí sabemos qué hacer. Nosotros observamos y somos bien inteligentes y observamos las diferencias. Entonces nos damos cuenta que el vestido del hombre, la manga, era una manga redonda, y la manga de la mujer era una manga acampanada. Esa era la única diferencia de las túnicas. Diga conmigo: wow, lo que es trasladarse a la pecera de donde se escribió el pasaje. Ahora mi deber es aplicarlo. ¿Qué significa ese y cómo lo traslado al siglo en que estamos viviendo? Bueno, esas son las diferencias. Entonces yo digo que las mujeres no usen ropa específica de hombre: playeras de hombres, pantalones de hombres, camisas de hombres. Y que los hombres no usen pantaloncitos de mujer hasta las caderas. ¿Sí han visto cómo se ven los hombres con pantalones de mujer? Se ven raros, yo los he visto. Tú te das cuenta que son pantalones de mujer. Los usan los homosexuales. Y también no solamente eso, sino que usan blusas ¿de qué? De mujer. Entonces, cuando tú trasladas esto que se escribió a esta pecera, tú entiendes y dices: oh, ya sé lo que Jesús quiso decir. A mí lo que Dios quiso decir: que se respete la vestimenta para cada género. ¿Ok? Porque hay el cuerpo de hombre es uno y el cuerpo de la mujer es otro. La ropa de hombre es uno, la ropa de mujer es otra. ¿Se imaginan ustedes al pastor con una camisita así bien floreadita, así, o con bolitas así bien bonita, bien femenina, que llegue aquí a la iglesia bien contento? Ajá, y unos pantalones a la cadera, con el encuarte hasta acá arriba. ¿Cómo me voy a ver? Ahí yo estoy pecando. Eso es abominación al Señor. Pero nada tiene que ver con usar o no pantalones, nada tiene que ver con ponerse o no faldas, nada tiene que ver con nada de eso. ¿Me siguen hasta aquí? ¿Le seguimos con los ignorantes o ahí le paramos? Ahí les va. Hay un pasaje en Isaías, si no me equivoco, que dice: les voy a quitar a las doncellas todas sus alhajas, todos sus ornamentos, sus aretes, sus anillos, las voy a dejar sin joyas. Entonces los ignorantes leen ese pasaje y dice: no están permitidos los aretes. En Puerto Rico son las pantallas. ¿Verdad que sí, hermano? Las pantallas. Cuidadito con que vayas a una iglesia de esas con aretes. Sí, eso es pecado. Cuando tú te trasladas al momento en que se escribió y comienzas a observar, tú te empiezas a dar cuenta de lo que dice en el contexto. Sus joyas, sus aretes, sus alhajas se han convertido en ídolos y han desentronado a Dios. Las han puesto en primer lugar antes que a Dios, y por eso yo hoy se las quito. Les estaba quitando en esencia ¿qué? El ídolo, la idolatría. No es malo usar aretes, no es malo usar alhajas. ¿Me siguen hasta aquí? Lo malo es que tú las idolatrices. Que si se te pierde una, ay, me suicido. Yo no puedo vivir sin mi arete. Eso ya es idolatría. Le estás poniendo un amor que no se merece.
¿Me siguen hasta aquí? Y así les puedo decir muchísimas cosas. ¿Y saben qué es lo peor? Que todavía hay gente que he tratado de enseñarles estas verdades bíblicas y se aferran a sus tradiciones. Y lo peor es que ha habido gente de nuestra iglesia que se supone sea gente educada buscando esta clase de iglesias. ¿Saben por qué? Porque ha podido más la tradición que la verdad bíblica. No tienen nada de malo. Ellos son felices. A los cristianos, las iglesias ignorantes no les hacen daño. ¿Saben a quién le hacen daño? Al no creyente. Por culpa de ellos, todos nos vemos afectados. Por su legalismo, por su ignorancia, por sus malas interpretaciones de la Biblia, por sus tonterías y por sus mentiras. Eso es lo que me afecta a mí. Eso es lo que me preocupa a mí. Porque no me preocupan los cristianos ignorantes que se quieren basar todavía en sus tradiciones. Allá ellos, ya son salvos, ya conocen la verdad. El problema es que entran estas personas no creyentes y se decepcionan del cristianismo. La última que me acabo de enterar de una iglesia de estas, escúcheme aquí. Un recién convertido en una iglesia de estas andaba en la feria. Le llama a una líder de la iglesia y le dice: hermano, ¿qué está haciendo usted en la feria? Eso es satánico, eso es diabólico. Usted está pecando en contra de Dios. Su iglesia su esposa no quería ir a la iglesia de este hombre. Y con esto que pasó, que ya ni a la feria lo querían dejar ir porque era satánico y diabólico, ¿qué cree que hizo? Se apartó. Y ahora no quieren ir a ninguna iglesia cristiana. ¿Quién fue el problema? La ignorancia. Por eso la escritura bien dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y no solamente el pueblo, sino también los incrédulos. He conocido a personas que sus hijos salen asustados porque hay un mover dizque del Espíritu Santo y empiezan a hacer un montón de desorden. Y los niños están así, mira, todos traumatizados de todo lo que están viendo. Gente revolcándose, gente llorando sin control, gente. Es un descontrol total. Y ellos están así nada más, algunos saliéndoles espuma de la boca, otros riéndose porque dicen que es el gozo de Dios, se les dan ataques de risa. Y los niños salen así. Y saben, cuando crecen, ¿qué creen ustedes que hacen? Vámonos. ¿Saben por qué? Porque los muchachos son bien inteligentes. Porque a ellos les encanta el escándalo, pero no les gusta la vida santa. Y se revuelcan y dicen que son tocados por el Espíritu Santo, pero no son santos. Tienen una doble cara. Algunos de ellos siendo abusados por los líderes, algunos de ellos conociendo a otras personas que son una cosa en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Diga conmigo: ay, Dios mío. Dile al que está a tu lado: ¿de cuál quieres ser? Denle un fuerte aplauso al Señor, no se me ponga serio. All right, siguiente, página 17. Un tercer bloqueo a la comprensión espontánea del mensaje bíblico es el abismo lingüístico. Diga conmigo: abismo lingüístico. Ya dijimos en qué idioma se hablaba. Digan, levanten la mano los que hablan hebreo. Los que hablan griego. Los que hablan latín. Un poquito. El hermano Marlon habla un poquito de latín. Los que no saben, él estaba estudiando para ser sacerdote, ¿cierto? ¿Ya ven? Por eso es que habla un poquito de latín. Y gracias a Dios conoció la verdad. Aquí hay tanta gente que nosotros no conocemos sus historias, que si nosotros las conociéramos daríamos tanta gloria a Dios de lo que Dios es capaz de hacer.
Se los digo de verdad, hay muchísimos testimonios. Debería de dar un día su testimonio, hermano. De verdad que sí, debería de contarlo. Y lo ven ustedes todo el tiempo aquí en la iglesia, aprendiendo cada vez más de la palabra de Dios. Y uno nunca sabe todo lo que una persona ha vivido. ¿Okay? La iglesia tradicional lo enseña. Ese es un punto muy importante. De hecho, esa fue una de las cosas por las cuales dijeron que Martín Lutero era un hereje. ¿Saben cuáles eran sus confesiones de pecado? Cambiando un poquito de tema. Hoy vengo a confesarme porque pequé. Leí un salmo más. No debía haberlo leído y lo leí. ¿Pueden imaginarse eso en el 1517, todo eso? Wow, bueno, ese es otro tema. Entonces, un abismo lingüístico, ¿ok? Abismo lingüístico. Nosotros tenemos un abismo lingüístico con sus significados del hebreo, del griego, de las partes en arameo y algunas partes en latín. Una de las más debatidas son lo que se escribió arriba de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque se escribió ¿en qué? En latín, en griego y en hebreo, ¿ok? Y eso tiene un significado simbólico extraordinario, ¿ok? Pero esa es una de las barreras. Aún nosotros como hispanos tenemos barreras lingüísticas ¿con quiénes? Con los americanos. Y mire que estamos en el mismo tiempo. ¿Cuánto más en un tiempo diferente? El libro enseña uno de ellos. Mira, la Biblia fue escrita en hebreo, arameo y griego, 3 idiomas que tienen estructuras, modismos muy diferentes de los nuestros. Por eso es fácil distorsionar el mensaje si no se estudia a profundidad. Por ejemplo, en inglés, I love to see all glory paint the breeze. ¿Ok? Al español al pie de la letra se traduciría de la siguiente manera: me encanta ver la vieja gloria pintar la brisa. Sin embargo, una traducción con sentido de lo que verdaderamente quiere decir sería: me gusta ver la bandera norteamericana tremolar ¿a qué? Al viento. ¿Por qué? Porque all glory, ¿qué significa? Bandera norteamericana. Usted y yo no sabíamos eso porque no es nuestra cultura y nuestro idioma. Si tú les dices a los americanos, what all glory means? Oh, the flag of the United States of America. Así de sencillo. Y usted y yo, ¿qué significa la all glory? La vieja gloria. Si ve la barrera lingüística, sí, la vieja gloria. Entonces mire lo que dice. Paint the breeze quiere decir ondular al toque de la brisa o del viento, ¿ok? Y eso nosotros no lo entendemos. Lo mismo sucede cuando dice: y endureció Dios el corazón de Faraón, que es un modismo hebreo que significa en ese idioma algo distinto de lo comunicado por la traducción literal, ¿ok? Si nosotros queremos saber qué realmente significa endureció Dios el corazón de Faraón, tenemos que quitar ese bloqueo lingüístico a través de la hermenéutica y entender qué significa para un hebreo ese modismo. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Un cuarto bloqueo importante es el abismo filosófico. Conceptos acerca de la vida, de las circunstancias, de la naturaleza, el universo difieren entre varias culturas. Diga conmigo, la cosmovisión de la vida. El abismo filosófico, hay muchísima competencia. Porque recuerde que para los tiempos de Cristo ya habían pasado varios filósofos griegos de renombre hasta nuestra fecha. Y cada uno tenía su propia cosmovisión de la vida, su forma de ver la vida, ¿ok? Nosotros tenemos que enfocarnos, lo vimos en teología, en la cosmovisión bíblica. La hermenéutica es necesaria entonces debido a los abismos culturales, lingüísticos, filosóficos que bloquean una comprensión espontánea y exacta de la palabra de Dios. Opiniones alternativas de la inspiración. La postura liberal en cuanto a la escritura o la inspiración de la Biblia, no nos vamos a tomar mucho tiempo porque lo vimos en teología. Dicen que la Biblia es como cualquier escrito, como si fuera un cuento, como el de Cervantes, etcétera, lo cual es totalmente incorrecto. La erudición neortodoxa dice que la Biblia cobra sentido hasta que tú
la vives o hasta que la haces tuya, lo cual también es antibíblico. Pero luego está el punto de vista ortodoxo, que dice que toda la escritura es inspirada por Dios, creas o no creas en ella, la vivas o no la vivas, la lleves a la práctica o no la lleves a la práctica, es palabra de Dios inspirada. ¿De cuál punto de vista sobre la inspiración somos nosotros los cristianos evangélicos? Ortodoxos. Cuando usted vea en History Channel, en Discovery Channel, en National Geographic, abajo les ponen un título: maestro o erudito ortodoxo, neortodoxo, liberal, conservador, etc. Préstele mucha atención a esos títulos. Cuando usted vea que es una opinión ortodoxa de la palabra de Dios, estamos en el lugar correcto. ¿Ok? Ni siquiera neortodoxa, ortodoxa. Diga conmigo, nosotros somos ortodoxos. Creemos que la palabra de Dios es inspirada, sin error, no es mecánica. Dios los inspiró a los santos hombres de Dios para escribir sin error, utilizando su personalidad, su forma de expresarse, pero siempre cuidándolos y librándolos del error. ¿Ok? La postura ortodoxa es que la Biblia es y siempre seguirá siendo un depósito de la verdad, sea lo que leamos y nos apropiemos personalmente de ella o no. Página 19. Las técnicas de la hermenéutica poseen gran importancia porque nos dan un medio para descubrir con más precisión las verdades que creemos que contienen las escrituras. ¿Ok? Ahí viene un problema, un ejercicio, se lo voy a dejar de tarea para que usted lo haga. Nos vamos a ir a la esencia de lo que es el estudio. Y hay unos críticos que dicen que no es necesario que te pongas en los zapatos del escritor o que te traslades hasta la época del escritor, sino que simplemente entiendas lo que tú entiendas sobre ese pasaje. Esa es tu verdad. No hay nada más mentiroso que eso. ¿Ok? Cuando los críticos deliberadamente destierran al autor original, ellos mismos usurpan su lugar como quienes determinan el significado. El significado de un versículo bíblico, escuche esto, no lo da un intérprete, lo da la misma palabra de Dios y su autor, su escritor. ¿Me siguen hasta aquí? Es decir, yo no puedo tomar como una verdad o un hecho lo que yo pienso que significa el pasaje. Es una verdad o un hecho lo que realmente dijo el escritor, quitando esos bloqueos que acabamos de ver. ¿Ok? La tarea del exégeta es determinar lo más cerca posible lo que Dios quiso decir en un pasaje determinado y no lo que el texto significa para mí. Digan conmigo, lo que Dios quiso decir, no lo que significa para mí. Ahora, honestamente, levanten la mano quienes han leído la Biblia entendiendo lo que significa para mí. Yo la empezaba a leer así antes de ir a la escuela. Bueno, para mí quiere decir esto, pero eso no es la postura del verdadero cristiano. La verdadera postura del verdadero cristiano es: ¿qué quiso decir Dios? ¿O qué dijo Dios a través de este escritor? ¿Qué es lo que realmente dijo? Entonces, a estas alturas puede ser útil distinguir entre interpretación y aplicación. Decir que un texto tiene un sentido válido, el que el autor tuvo en mente, no significa que su escrito tenga solo una aplicación que posible. Puede haber múltiples aplicaciones: empleado, a la esposa, a los hijos, etc. También vamos a hablar de la aplicación. Los que vinieron al curso de homilética, precisamente la semana pasada nosotros vimos la diferencia entre interpretación de las escrituras y aplicación cuando se transmite la palabra de Dios a través de un mensaje o un sermón o una clase. Entonces, se puede aplicar de maneras distintas, pero solamente hay una interpretación. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, usted dirá: pastor, pero es que yo he visto que cada quien interpreta la Biblia a su manera. Y eso es cierto, pero no es lo correcto. El decir esto significa para mí no significa que eso diga el pasaje. ¿Cuántas interpretaciones bíblicas hay? Una. Solo una, si se aplican todas las reglas de la hermenéutica. Ahora, ¿cuántas interpretaciones hay si se aplica a lo que yo me imagino que dice el pasaje? Un montón.
Cada quien va a tener y cada iglesia va a tener su propia interpretación. ¿Se recuerdan cuando les conté la historia de el predicador de la iglesia Dios Madre, que me encontré en Walmart, que terminó diciéndome falso profeta? ¿Se recuerdan de esa historia? Yo le dije, es que el problema de ustedes es que no estudian hermenéutica. Si ustedes estudiaran hermenéutica, tú y yo no estuviéramos debatiendo sobre el tema. Porque cualquier estudioso diligente de las escrituras que conoce las reglas de la hermenéutica va a llegar a la misma interpretación de un versículo bíblico que yo. Porque son las mismas reglas. ¿Cuándo tenemos problemas de interpretación? Cuando unos lo interpretan a su manera, de acuerdo a lo que significa para ellos, y no lo que el escritor quiso decir o lo que Dios quiso enseñar. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora, vamos a otro punto muy importante. ¿Se recuerdan que un día les hablé de la doble paternidad literaria o sensus plenior? ¿Qué es el sensus plenior? La posición ortodoxa de la Biblia es que la autoría confluente, es decir, los autores humanos y el autor divino trabajaron juntos, fluyeron juntos. Mientras que el sensus plenior es darle un sentido más amplio al texto bíblico de lo que realmente quiere decir. En pocas palabras, ¿saben qué es el sensus plenior? Tratar de encontrarle a un pasaje bíblico cositas ocultas. Yo lo mencioné con un comentario que me hizo Emanuel, de alguien que descubrió en Génesis 1:1 las ecuaciones de pi 3.1416 y las matemáticas, y eso es solo sensus plenior. ¿Ustedes creen que Dios iba a tener un significado oculto en un pasaje para que lo descubriéramos? No. En la Biblia, escuche esto para que no se haga un hereje, es decir, que interprete de manera errónea las escrituras. En la Biblia solamente hay lenguajes simbólicos, hay tipologías, hay parábolas, alegorías, símiles, y todos esos tienen sus reglas de interpretación. La Biblia no tiene ningún significado oculto. Ese es el problema que yo tengo con la materia de la numerología. Si tú sumas esto y si sumas aquello y le pones aquí y los versículos de este y este acá y este acá, te da tanto y eso significa esto, y tú te quedas, wow. La numerología ha hecho que un montón de malos intérpretes de las escrituras le pongan fecha a la venida de Cristo y no ha venido cuando han dicho, porque piensan que la Biblia tiene un significado oculto que hay que descubrir. Hasta hacen libros de descubre el código de la Biblia. Come on, lo único que necesitamos es hermenéutica bíblica y hermenéutica especial, and that's it. ¿Me siguen hasta aquí? Y esa teoría usted no sabe cómo se ha llevado a cabo. ¿Saben qué es lo que me provoca más gracia? Que a veces se utilizan hasta los versículos y los capítulos. Esta escritura se ubica en el capítulo 7 y esta palabra en el versículo 7 y este en el 7, y juntos dan 777. Perfección de Dios, aleluya. ¿Cuántos le aplauden al Señor? No, pero no ahorita ustedes, no. Es una actuación. ¡Qué coincidencia! Dios es fiel. Y dicen muchas palabras muy bonitas. Y yo, que soy un estudioso de la Biblia, y usted que es un estudioso de la Biblia, se queda pensando, pero en el original no estaba dividida ni en capítulos ni en versículos. Se dividieron años después con el único fin de que se nos fuera más fácil a nosotros ubicar ciertas porciones de la Biblia. No tiene sentido. Pero gracias por la actuación, dice, estuvo buenísima. ¿Me estoy explicando, por favor? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí o no? El sensus plenior es tratarle de encontrarle un significado oculto de lo que el escritor dijo, pero en realidad estaba diciendo otra cosa. No existe. Es una teoría, no es real. Eso es lo que hacen algunos predicadores para hacerse ver como la cuarta persona de la Trinidad y que la gente les aplauda su inteligencia. No existe. ¿Me siguen hasta aquí?
Cualquier pasaje que parezca tener un significado más completo del que es probable que su autor humano haya pensado, solo debe interpretarse así cuando Dios haya declarado expresamente la naturaleza de su sentido más amplio mediante posterior ¿qué? Revelación. Por ejemplo, nosotros vamos a estudiar en hermenéutica especial sobre la profecía. Y la profecía puede tener un doble significado o el doble sentido profético que le llamamos en la hermenéutica. Que la profecía comienza hablando acerca de un rey y luego se torna en revelación. Por ejemplo, el rey de Tiro, que después se torna en revelación. Y así hay varias profecías que son profecías dobles. Al menos de que Dios lo revele, que tiene un significado más amplio, no se lo debemos de dar. ¿Ok? Interpretación literal, figuradas y simbólica de las escrituras. ¿Ok? El diluvio y la historia del viaje submarino de Jonás deben entenderse como metáforas o alegorías en vez de verdaderos acontecimientos históricos. Como todas las palabras son símbolos que representan ideas, dicen estos liberales. Escuche, hay unos que dicen toda la Biblia es literal, y ese es un error. La Biblia tiene partes históricas, tiene partes figuradas, tiene partes simbólicas. No todo en la Biblia es literal. Pero hay algunos que se van al otro extremo y dicen todo en la Biblia es simbólico. Y no es así. Volvemos otra vez a lo mismo. Hay partes y partes. Imagínense querer interpretar la historia de Jonás en el pez grande como una metáfora y no como un acontecimiento histórico. No hace sentido. Ahí es donde los liberales, teólogos liberales dicen, no, es que cuando se abrió el mar para que el pueblo de Dios huyera de Egipto, es una metáfora solamente. Es imposible que un mar se parte en dos. En la lógica del hombre sí, pero ese es un acontecimiento histórico, real y verdadero. Y Dios tiene el poder de hacerlo, aunque no haya explicación científica. ¿Se ve la diferencia entre erudición liberal y erudición conservadora? Pero tampoco todo es simbólico. No todo es figura. Hay que ubicar cada cosa en su lugar. ¿Vamos bien? Ok, vamos adelante entonces. Factores espirituales en el proceso de la percepción. De aquí, en la página 26, que los no creyentes no conocen el completo significado de la enseñanza bíblica, no porque el significado no esté disponible para ellos en las palabras del texto, sino porque se niegan a actuar y apropiarse de las verdades espirituales por su propia vida. Además, el resultado psicológico de tal negativa los hace cada vez menos capaces y dispuestos a comprender esas verdades. Está el factor espiritual para entender las escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? El príncipe de este mundo, ¿qué? ¿A qué? Cegado el entendimiento para que al no creyente no le resplandezca, ¿qué? La luz del evangelio. Eso es espiritual. Condiciones espirituales para entender la Biblia. Pero dice que Dios recorrió, ¿qué? El velo de nuestro entendimiento para que nos resplandeciera, ¿qué? La luz de ese evangelio. Y solo el Espíritu Santo puede quitar ese velo e iluminarnos. ¿Ok? Entonces, factores espirituales en el proceso. La cuestión de la infalibilidad. ¿Ok? Ya hablamos de eso en teología. Jesús y la Biblia. Ya hablamos eso en bibliología, en teología. No lo vamos a saltar. Después de ahí viene una tarea. ¿Ok? Primer tarea. Usted va a leer el capítulo 2 y me va a dar un resumen de los puntos principales con sus propias palabras. ¿Ok? Le doy un ejemplo. Por ejemplo, cuando hablamos de la exégesis judía, en sus propias palabras, ¿qué es la exégesis judía? Pequeñito, 3 renglones, 4. ¿Ok? Ahora haga letra normal, no vaya a ser 3 renglones con 3 palabras, así bien grandotote. ¿Ok? 3 renglones pero normalito. ¿Ok? ¿Ah? Ajá, doble línea, exacto. ¿Ok? Entonces, después de ahí, por ejemplo,
¿Cuál es el siguiente título principal? Ok, el uso del Nuevo Testamento, el uso del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento hace del Antiguo. El uso de Jesús del Antiguo Testamento, ya lo hemos hablado. El uso de los apóstoles, que los apóstoles hicieron del Antiguo Testamento. Ok. Cositas pequeñas. Ahora, Clemente de Alejandría, ¿quién fue él? 2 o 3 rengloncitos. Ok. Orígenes, ¿quién fue y qué hizo importante? Ok. Agustín, ¿quién fue y qué hizo importante? La escuela de Siria de Antioquía, ¿qué fue y qué hizo importante? 2, 3 rengloncitos. Exégesis medieval, exégesis de la Reforma, Lutero, Calvino, exégesis de la posreforma, pletismo, racionalismo, liberalismo, neortodoxia, and that's it. Eso es todo. ¿Ok? No, 2 rengloncitos de cada cosa. Hagan de cuenta que me van a hacer un pequeño resumen del capítulo. ¿Ok? Ustedes dicen, ¿quién fue Orígenes? Orígenes fue un hombre que hizo esto o aquello. Listo. ¿Ok? La escuela de Alejandría se dedicaba a esto y a esto principalmente. Y listo. ¿Ok? La exégesis en la Reforma se caracterizó por esto y por esto. ¿Ok? Listo. Etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, antes de irnos a las preguntas y a los ejercicios, sí quiero darle lugar a lo que es la introducción del análisis histórico, cultural y contextual en la página 66. ¿Ok? El análisis histórico, cultural, el análisis contextual, léxico, sintáctico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Vamos a ver. El análisis histórico-cultural en la página 66, en el cual escribió el autor, para entender sus alusiones, referencias y propósitos, el análisis contextual considera la relación de un texto determinado con todo el conjunto de escritos del autor, porque el conocimiento de todo el pensamiento del autor resulta de una mejor comprensión de su obra. ¿Ok? Entonces aquí, histórico, cultural y contextual. ¿Cómo nosotros hacemos el análisis histórico, cultural? Y luego el contextual. Página 68. Determinar el contexto histórico, cultural general. Lo hacemos a través de diferentes preguntas. ¿Me siguen hasta ahí? En primer lugar, ¿cuál es la situación general histórica que enfrenta el autor y sus lectores? ¿Ok? ¿Cuál es la situación histórica del momento? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo dice, porque ninguno que llame anatema a Cristo Jesús es de Dios. ¿Por qué? Porque nadie que teniendo al Espíritu Santo de Dios puede llamarle anatema. Anatema significa maldito. ¿Ok? En eso van a conocer si son verdaderos creyentes, en que ellos no van a decirle anatema a Jesús. ¿Cuál es el contexto histórico? ¿O cuál es la situación que estaba pasando en ese momento? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en esos momentos que escribió el apóstol Pablo? ¿Qué estaba enfrentando la gente que leía al apóstol Pablo, a quien se les envió esa carta? Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer análisis. Yo comienzo a estudiar y voy a utilizar herramientas, porque eso no está en la Biblia. Aquí viene un problema para aquellos que dicen, es que si no está en la Biblia, no lo creo. Entonces no va a poder entenderla, porque la historia y la cultura no está en la Biblia, están en los libros de historia y de cultura.
Y tenemos que conocer lo que sucedía históricamente en esos tiempos. Ahora yo agarro otros libros y me doy cuenta de que el pasaje se refiere a la persecución que tenían los cristianos. Entonces agarraban a los cristianos perseguidos y les decían: niega tu fe, maldice a tu Cristo y te dejamos vivo a ti y a tu familia. De lo contrario te vamos a matar a ti, vamos a matar a tu familia. Solamente tienes que decir: anatema sea Jesús, maldito sea Jesús. Eso es lo que estaba sucediendo en ese entonces. Al ver esto, yo entiendo por qué el apóstol Pablo dice: nadie que decida llamar anatema a Jesús en lugar de dar su vida tiene al Espíritu Santo. Porque el que verdaderamente es creyente y tiene el Espíritu Santo está dispuesto a entregar su vida y la de su familia, si es necesario, como martirio, por Cristo Jesús. Cuando tú lees la Biblia teniendo un conocimiento histórico, cultural, tú dices: wow. Lo que yo hago es que me traslado a los pies de Pablo y me traslado a los pies de los lectores del apóstol Pablo en ese entonces. Y me imagino a Pablo escribiendo y me imagino todo el panorama histórico de la persecución, la gente aventada a los leones, la gente que era echada, crucificada, que era echada, que era pedrada, que era echada en aceite de ollas, a ollas con aceite hirviendo. Y me imagino todo la persecución para los cristianos. Me imagino a un cristiano que lo agarran, me imagino a su esposa llorando, asustada, y a sus niñitos que no pueden dejar de llorar, asustados. Y me imagino diciéndole a la cabeza del hogar: maldice. Y todavía me imagino matando a su primer hijo, a su hija, a su esposa, con el fin de que uno maldiga a Cristo. Y cuando no lo logran, les cortan la cabeza. Porque culturalmente era lo que hacían. ¿Se recuerdan qué pidió la esposa del gobernador sobre Juan el Bautista? Ajá. ¿Qué pidió? La cabeza de Juan el Bautista, ¿en dónde? En un plato. Eso era lo que les hacían, los decapitaban. Ahora, cuando los lectores ven eso y leen eso que el apóstol Pablo, yo me traslado históricamente al momento en que se escribió el pasaje y estoy leyendo al apóstol Pablo y estoy viendo a mi familia y me dice: no se preocupen, porque nosotros no somos como aquellos que no tienen esperanza. Si es necesario entregar nuestra vida, el apóstol Pablo dice que para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La gloria postrera es mayor que la primera. Y comienzo a decirle todo lo que he aprendido de lo que nos han mandado de cartas. Así es que, esposa, hijos, si nos matan por Cristo, que nos maten. Porque nosotros tenemos el Espíritu Santo. Y como tenemos al Espíritu Santo, no vamos a maldecir a Cristo. Y me imagino a esas familias como mártires de la persecución. ¿Cómo supe todo eso? Todo ese contexto que les estoy contando, de una sola frase del apóstol Pablo. ¿De la Biblia? De la historia, de el momento en que se escribió ese pasaje bíblico. Estoy quitando la barrera histórica. ¿Me ven? ¿Me siguen hasta aquí? ¿Cuál era la situación política, económica y social de ese momento? ¿Cuál era la situación política en la persecución cuando escribe el apóstol Pablo? Ya se había destruido el templo, se había incendiado la ciudad, y ese romano les había echado la culpa a los cristianos, y ahí se desató, tal y como dijo nuestro Señor Jesucristo, la persecución. Ese era el contexto político, lo que estaba sucediendo. El económico y el social también lo estudio y me doy cuenta de que la mayoría de convertidos en aquel entonces, ¿quiénes eran? Marginados, gente pobre, la escoria de la sociedad que ellos le llamaban, aquellos que no tenían valor. Ese era el ámbito social a quien estaba llegando primero el evangelio, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Ese era el estatus social de esta gente perseguida. No todos, en su mayoría. ¿Qué era el principal fuente de vida? ¿Cuál era la principal fuente de vida? ¿Cuáles eran las principales amenazas y preocupaciones en ese entonces que el apóstol Pablo escribe? La fuente principal de la vida era trabajar del labor,
con un pequeño salario, vivías en la pobreza. Si tenías la posibilidad, criabas algunos animalitos. De lo contrario, vivías en la pobreza. ¿Cuáles son las costumbres cuyo conocimiento aclara el significado de una acción determinada? ¿Cuáles eran las costumbres de aquel entonces? Por ejemplo, ustedes han leído el pasaje que dice que los fariseos reprendieron a los discípulos de Jesús. ¿Por qué? Por no lavarse las manos. ¿Ustedes saben de dónde viene esa tradición judía? Se estudia en la historia, en la cultura, en las tradiciones de los judíos. Y luego viene la revolución de nuestro Señor Jesucristo diciendo: lo malo no es lo que entra al cuerpo, sino lo que sale de la boca del hombre. Eso es lo malo. Eso es lo que contamina. Vamos bien, entonces, ¿cuáles eran las tradiciones en que se escribió un pasaje? ¿Cuáles eran las costumbres? ¿Cuál era el conocimiento? En tercer lugar, ¿cuál era la condición espiritual del auditorio, de los lectores a quienes se les escribe? ¿Cómo estaban espiritualmente? ¿Cuál era su condición espiritual? Por ejemplo, cuando Pablo le escribe a los corintios, en 1 Corintios 12, 13 y 14, ¿cuál era la condición espiritual? Unos cultos donde todos hablaban en lenguas, todos profetizaban, y a la misma vez había fornicación con incesto que no había sido corregido. Ya conmigo, mira. Se hacen los muy espirituales y están consintiendo cosas que son inaceptables para Dios. ¿Cómo supe eso? Por la condición que refleja, ahí sí está en la Biblia, de las personas a las que se les escribió. ¿Vamos bien? ¿Cómo era el escritor? ¿Cuál era su trasfondo y experiencia espiritual? ¿A quiénes escribía? Por ejemplo, creyentes, no creyentes, apóstatas, creyentes que estaban en peligro de apostatar. ¿Cuál era el propósito, intención del autor al escribir este libro en particular? Se debe determinar el propósito del autor. En primer lugar, note las declaraciones explícitas del autor o la repetición de ciertas frases. ¿Ok? Repetición de ciertas frases. Ahora cierro con esto y ahí le vamos a parar, ¿ok? Ahí le van los secretos de los estudiosos bíblicos. ¿Le puedo dar los secretos? O mejor quiere que le llame los códigos de los estudiosos bíblicos para que se vea así más amazing, ¿ok? Elija, por ejemplo, a alguien un pasaje, cualquiera que se le venga a la mente, menos Juan 3:16. 3:17 tampoco. A ver, dígame algún pasaje que se le venga a la mente. ¿Ah? No la escuché, perdón. ¿Qué dice? Ajá. Ok, bueno, vamos a hablar del libro de Romanos, por ejemplo. Romanos 3:23. Yo leo un pasaje y para yo poder entender ese pasaje, aquí viene el orden para poderlo estudiar. Primero, si ya vi dónde está el pasaje que voy a estudiar y quiero saber su significado, tengo que ver en qué libro de la Biblia está. ¿Ok? Luego voy a ver el contexto histórico de ese libro y el contexto cultural del libro. ¿Ok? Voy a ver la fecha en que se escribió ese libro. Ustedes se supone que están leyendo la Biblia en un año, ¿verdad que sí? Se supone que empezamos así desde enero, ¿verdad? Ahora, qué bueno sería que en lugar de leerla la estudiara. Y que cuando usted empiece a leer un libro de la Biblia, comience por aquí. El libro de estudio o de donde está nuestro pasaje, ¿cuál es? Romanos. ¿De dónde saco todo el contexto histórico y cultural de Romanos? Una Biblia de estudio, ¿ok? Todas las Biblias de estudio. ¿Alguien trae una Biblia de estudio aquí? Si usted se fija, cuando empieza un libro de la Biblia,
especialmente del Nuevo Testamento, le va a dar todos estos datos, pero muchos de nosotros nunca leemos las introducciones de los libros. ¿Sí se ha dado cuenta de eso? Por eso estamos perdidos, no entendemos ni papas. Porque la Biblia de estudio nos dice, esto es lo que estaba pasando mientras escribió este libro. Había persecución, estaba pasando esto, la cultura estaba así, la política estaba así. ¿Ok? Después de ahí, ¿cómo nos dice la cultura? Nos da la fecha del libro. ¿Ok? Y en la fecha del libro nos dice quién estaba en el poder o como gobernador. ¿Ok? No solamente nos da la fecha del libro, sino que nos da un bosquejo de los temas principales del libro. ¿De qué trata de manera resumida todo el libro? Cuando yo tengo toda esta información, voy a entender más el pasaje. ¿Ok? Ahora, ya una vez que supe acerca del libro, ahora voy a ver acerca del escritor. ¿Ok? En este caso, ¿quién es nuestro escritor del libro que dijo la hermana? Pablo. Si yo les pregunto hoy, ¿cómo era Pablo? ¿Qué ustedes me dirían? ¿Ok? Entonces yo tengo que saber y conocer su biografía. Era una persona estudiada, ¿por qué? Porque la Biblia dice que estudió a los pies de Gamaliel, ¿verdad? Uno de los más respetados maestros de las épocas de Pablo. ¿Qué más? Tenía ciudadanía romana porque así lo dice la escritura y era judío, fariseo de fariseos, temeroso y amante de la ley. Su estatus social, ¿cuál era? Era rico, porque solo las personas adineradas podían comprar la ciudadanía romana. Eso yo no lo supe por la Biblia, eso lo supe por la historia. ¿Cómo supe eso de la historia? Qué bueno que me lo preguntan. Qué bueno que me lo preguntan. Yo tomé un comentario bíblico con un enfoque histórico-cultural. Especialmente Berkeley. Se los voy a traer la próxima semana porque la próxima semana vamos a empezar con los ejercicios, con el taller. Vamos a hacer equipos y uno me va a hacer el análisis histórico, otro me va a hacer el análisis contextual después de que los estudiemos. ¿Ok? Y así nos vamos a ir. Entonces agarré un comentario bíblico, pero no solamente eso. Agarré un libro de biografías. Por ejemplo, 12 hombres comunes y corrientes de John MacArthur. Por ejemplo, Héroes de la Fe de John MacArthur. Entonces, ahí yo no los vi todos, yo nada más vi a Pablo y estudié su biografía. ¿Qué más hice? Qué bueno que me lo preguntan. ¿Ok? Porque no solamente hice eso, agarré un diccionario bíblico y busqué la palabra Pablo. Entonces, el comentario bíblico me dio parte de la biografía de Pablo, un libro específico buscando la biografía de Pablo, el diccionario bíblico, y ya simplemente porque soy de esta generación, pues me fui a Google, ¿verdad? Solamente para ver qué es lo que Google dice. ¿Ok? Por lo regular Google me va a dar Wikipedia, ¿verdad? Ahora, mi último recurso es Google y el de los no estudiosos de la Biblia, ¿cuál es su primer recurso? Google. Google, ¿qué significa esto? Tell me who's Pablo. Algunos otros Alexa, ¿verdad? ¿O cómo se llama? ¿Alexia o Alexa? Entonces, ese es mi último, simplemente para ver qué es lo que ellos dicen, pero yo ya hice todo mi estudio a través de diccionarios, comentarios, libros, etcétera. ¿Ok? Ya estudié la biografía del apóstol Pablo. Cuando yo estudié la biografía del apóstol Pablo,
aprendí que su nombre era Saulo y era de la ciudad de Tarso. Aprendí que su profesión era hacedor de tiendas de campaña, ¿verdad? Que venía de una familia acomodada, que era una persona estudiosa que tenía conexiones, que era un joven que consintió la muerte del primer mártir, que se le apareció Jesús en el camino y que después de la aparición de Jesús en el camino se nos enfermó y cargaba un aguijón. Y nos quedó flaquito, nos quedó por la enfermedad acabadito, pero aún así fuerte en el espíritu. Se enfermó de la malaria, algunos piensan que tenía epilepsia, algunos que piensan que tenía migraña y que sufría de eso. Sufrió muchas cosas en sus naufragios, sufrió muchas cosas por tierra. Cuando ustedes estudian tan solo la parte del aguijón en Pablo, en un comentario bíblico, haciendo un énfasis histórico, van a aprender muchísimo de eso. ¿Ok? Entonces ya tengo quién lo escribió. ¿A dónde voy ahora? Al contexto del pasaje. ¿Ok? Ahora, para yo saber qué es lo que exactamente está pasando en ese pasaje, no hay otro lugar a donde yo pueda acudir sino a un comentario bíblico. Entonces en el comentario bíblico busco Romanos 3:23 y veo lo que dice. Y uso varios comentarios. Uso Berkeley, uso Matthew Henry, uso Moody, uso McDonald's, uso John MacArthur. Y este mismo Romanos 3:23 lo leo en esa ampliación de comentario. Y cuando yo lo leo en varios comentarios, entonces llego a una comprensión histórica que tú dices, ahora sé por qué el apóstol Pablo escribió esto. Amén. ¿O es mucho? And that's it. Ahora, les voy a dar secretos de estudiosos. ¿Cuánto se toma, pastor, para hacer todo lo que hicimos así de fácil? Yo les voy a decir que sin parar, entre 7 a 8 horas. Solamente para hacer un análisis de todo lo que yo le dije ahorita. Del libro, del escritor, del contexto histórico, cultural, comentarios, diccionarios, etc. 8 horas sin parar. Si las divide en la semana, quiere decir que 2, 4, 6, 8, 4 días, 2 horas que le dedique, va a ser suficiente. Cuando usted de verdad quiere entender lo que la Biblia dice. Pero ¿sabe qué es lo bueno? Que solamente lo va a hacer una vez. Ya cuando usted lea otro escrito del apóstol Pablo, ya tiene todo el contexto. Ya solamente tiene que ver el libro y el contexto histórico del libro. Y otra vez vuelve a empezar. Y así, ese es el estudio bíblico de las personas. Eso debería de ser nuestro escudriñar las escrituras. Escudriñar las escrituras es un mandato. Amén. Y tenemos que hacerlo. Es nuestro deber y nuestra responsabilidad. No es de que si quieres, Dios te mandó a escudriñar las escrituras. Y esto que estamos aprendiendo es estudiar las escrituras para llegar a una completa comprensión del pasaje. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. All right. Entonces, ¿alguna pregunta que tenga?